Una figura histórica cuya leyenda sangrienta acentuó los mitos vampíricos de una región que forjó su historia a través de hierro, sudor y sangre. Hola amistades, ¿cómo están? Yo soy Marce Moth, bienvenidos a mi canal. En el archivo del día de hoy estaremos hablando de Elizabeth Bathory, quien en su momento inspiró a la creación de Bathory, una de mis muñecas favoritas, así que empecemos. Pero antes de empezar les recuerdo que está conmigo Leo Dazzle, ¿cómo estás? Hola amistades, ¿cómo están? Todo muy bien. Vamos a empezar con algunos datos históricos y reales y después vamos a pasar un poco ya a lo que es la leyenda. Hay muchas variaciones en la información, así como en el de la Dalia, y cuanto más en este caso que es más viejo. Entonces, pues, como decías tú, son archivos que datan de hace más de 500 años, casi 500 años. Exactamente, entonces, pues vamos a empezar con un poco de información. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, en la región oriental de Hungría, perteneciendo a una de las familias más adineradas y poderosas del reino. Elizabeth vivió su infancia en el castillo de Echet, conocido como Castis. Sus padres, pensando en volverla material de esposa, ya saben cómo eran esas épocas, la instruyeron en política, ciencia, artes e idiomas, que era lo que estábamos comentando. Elizabeth era una mujer muy adelantada a su época. Era una época en la que las mujeres aspiraban a ser esposas, así fueran del nivel socioeconómico que fueran, pero los hombres eran como los más instruidos y ella tenía una educación que no todo mundo tenía. Entonces, sí era una persona bastante intelectual. Hablaba, creo, 3, 4 idiomas. Entonces, pues sí estaba muy adelantada a su época. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy. Y a los 15 años de Elizabeth se casaron. Él era mayor que ella, 4 años. 4 añitos. Que para las épocas se me hace que no es nada. Sí, realmente no es nada. O sea, obviamente, pues es muy fuera de lo común ahora que prometan a la gente a los 11 años y se casen a tan temprana edad, pero consideremos la época en la que pues la gente no vivía tantos años, no había avances médicos, se morían a edad temprana, como van a ver más adelante, había guerras, entonces pues se casaban a muy los temprana edad. 15 años sonaba muy bien. Sí, sonaba prometedor. Sonaba prometedor, exactamente. La pareja vivió poco tiempo en el castillo de Ferenc para regresar después al castillo Castis. Miren, busqué la pronunciación. Ok. Yo no sé húngaro. Húngaro antiguo. Húngaro antiguo. Busqué la pronunciación de estas palabras y espero estarlo pronunciando bien. Lo más cercano posible. O lo más cercano posible. Acompañada de su suegra Úrsula y otros miembros de la familia. Del esposo. Del esposo, exactamente. Se fue como que toda la manada. Sí, completa. Exactamente. Criadas, primos y otros cuantos. Ferenc se convirtió en general del ejército húngaro y se la pasaba en el campo de batalla. Es considerado héroe en su patria. Se ganó el apodo de El Caballero Negro de Hungría por su coraje. ¿Dato de color? ¿O datos Leo? Datos Leo. También en otras páginas, o sea, porque busqué en muchas páginas de internet documentación y todo eso, y en algunos lo nombraban como el Caballero Negro de Hungría, y en otras lo nombraban como el General Negro de Hungría. Ok. Entonces, vale. O sea, son los dos, puede ser cualesquiera los dos apodos, pero los dos están bien chidos. Sí, la neta, los dos suenan muy... Muy cool. Sí, muy cool, no te metes con ese güey. No. El Caballero Negro. No. Adelante, por favor, señor. Pase, por favor, sirve. ¿Me quiere un taco? Con el matrimonio consumado, ellos poseían un territorio muy grande y mucha riqueza. Tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Pero se sabe que esto fue 10 años después del matrimonio, que empezaron ya a tener descendencia. Así es, porque pues como pueden ver, Ferenc no estaba mucho que digamos en la casa. No, había que tirar putazos. Sí.
Lamentablemente, el Caballero Negro de Hungría perdió la vida el 4 de enero de 1604, presuntamente por una enfermedad que adquirió durante la guerra, posiblemente infección por una herida, pero no se sabe con exactitud. Pero estamos hablando de una época en que te picaba una avispa, ya valiste. Y te morías. Una gripa maltratada y te morías. Maltratada, no, hombre, nada más te daba gripa, ya valiste. Teniendo en cuenta que lo que estuve leyendo es que en algunas páginas decían que fue una infección, en otras decían que fue una herida. O sea, había varias teorías, pero bueno, teniendo en cuenta la época, pudo haber sido cualquier cosa. Sí. Lo que lo mató, pero que no fue en batalla, fue en el campo, pero fue a través de una enfermedad derivada. Dejémoslo en algún viaje de batalla. Exacto. Que no se sabe con exactitud en qué punto valió queso. Elizabeth, de 44 años, que digo, para la época, creo, y estando en batalla, creo que vivió un buen rato, sí. Digo. Lo primero que hizo fue echar a su suegra Úrsula, porque pues suegra, ¿verdad? Se dice también que Elizabeth vivió un tiempo con su suegra antes de todo el bodorrio, y que la suegra, para hacerla como más sumisa, le daba sus buenos chanclazos. Entonces, pues posiblemente ya le traía tirria desde hace rato. La neta es que pues no se sabe con exactitud, como les decimos, son datos que pues ves por aquí, ves por allá, son datos históricos que lees en páginas, que lees en archivos, pero pues algo de esto ha de ver, porque era menor, y Elizabeth, siendo una mujer tan estudiada, de una familia tan poderosa, con un apellido histórico incluso más importante que el del marido, no creo que fuera sumisa. No, definitivamente. Sinceramente no. Oye, hay que tener en cuenta una cosa. Tenía 44 años esta Bathory y su suegra estaba viva. Debió ser una mujer joven también cuando tuvo al bebé, al Caballero Negro. Ajá. A Ferenc, pero de perdido unos 25, no, ¿cuál? Porque el otro era 4 años mayor, súmale unos 15 años, o sea que la señora ya andaba pisando los 70. Para la época era un logro. Vivió bastante. Sí. Y bueno, también echó para afuera a toda la familia del Nadash. A toda, incluyendo los criadas. Todo. Nadie se quedó. Esto dejó a Elizabeth en una situación de vulnerabilidad, ya que estaba inmiscuida en muchas intrigas políticas, poseía una gran extensión de tierra, pero no contaba con un ejército que la protegiera. O sea, Elizabeth no se preocupó por eso, era como: yo tengo mi familia poderosa, un primo por aquí, un primo por allá. En su familia había cardenales, había pues gente importante, ¿no? Sí, y su esposo era uno de los generales más importantes de Hungría y tenía su propio ejército a su mando, pero pues murió su esposo y perdió toda la influencia militar que tenía su familia. Exactamente, pero supongo que ella se confió en el hecho de que pues tengo un apellido de renombre, mi familia es importante, ¿sabes? Bla, bla, bla. Sí, se confió en... Se durmió en sus laureles. En sus laureles. Ahora bien, un dato importante a considerar en esta historia. En esa época hubo una guerra que trajo devastación, hambruna y miseria para Hungría, pero no había afectado inicialmente a los Bathory, quienes aún vivían en la opulencia debido a los tesoros otomanos que Ferenc saqueaba y enviaba a casa desde el frente de batalla. Sí, como él era uno de los generales más importantes de Hungría en el momento, estaba defendiendo la frontera con el Imperio Otomano, que fue uno de los más grandes del mundo en su época. Y así es como ellos conseguían sus riquezas, porque digo, el país estaba mal. Robaba, saqueaba y mandaba los tesoros de regreso a casa. Ok. Su riqueza era tal que prestaron dinero a la familia real de Habsburgo, los monarcas de España, ya que en ese momento el reino de Hungría era un estado de su imperio. El préstamo tenía el propósito de asegurar el pago de las tropas y continuar con su estrategia bélica. Entonces estamos hablando que las personas más importantes y peligrosas de Europa estaban endeudados con Elizabeth y que poseía una cantidad de tierra muy extensa
y aparte era un territorio lleno de granjas y sin ejército que lo resguardara, como ya comentamos Territorio anteriormente. Muy, muy fuerte. Entonces, pues Elizabeth estaba bien cómoda en su castillo, pero no había nada alrededor que la pudiera resguardar de algún peligro, Y ¿verdad? la corona de Hungría, que era de la familia de Habsburgo, le debía un lano, no. A la sola Elizabeth. A la pobre Elizabeth, sí. A la solitaria Elizabeth, porque Ajá. aquí pues ya. Ahora, llegando al tema de la mítica condesa sangrienta, algo que ha servido como base para las acusaciones de crueldad que la condesa ejercía sobre su servidumbre es que se dice que encontraron cartas entre Elizabeth y Ferenc discutiendo la manera más adecuada para castigar a sus sirvientes. Esto durante el tiempo que Ferenc estuvo en el campo de batalla, pero considerando la época, esto era algo relativamente normal. También se platicaba que esta Elizabeth castigaba a sus criadas, sus sirvientas, o como se les llamara, con supervisión de su esposo. De que, sí, tortura y así. O sea, Y le haces así, le das un golpe acá. Ajá, cuando tiro el plato, así mero, mira, cada vez que estaba en la casa. Lo cual... En eso se entretenían. Vale, lo cual no dudo. No dudamos. No, porque en una época, por ejemplo aquí, en México, en la que existía, no era esclavitud tal cual, pero sí, o sea, era una esclavitud disfrazada, lo mismo que las sirvientas en esa época, o sea, ¿qué otra cosa podías hacer? Claro. Era una especie de esclavitud disfrazada, porque pues ahí estás. Y... no te puedes ir. Exacto, que te vas a morir de hambre si te vas de aquí. Exacto, hashtag libre, pero no libre. Y pues se sabe, el ser humano en cuanto tiene poder. Sí. Pero bueno, sigamos. Es nefasto. Sí, tiende a ser aprovechado. También se dice que Elizabeth tenía un gusto particular por la alquimia, que practicaba en su tiempo libre cuando su esposo no estaba en casa. Ahora, sobre la alquimia, porque también se dice que consultaba brujas, que hacía cierto tipo de magia, yo no lo veo como malo para considerar que ella era una mala persona. O sea, no lo veo como algo que digas tú, es que era bruja o es que practicaba cierto tipo de magia, consultaba, no sé, adivinas o lo que fuera, y pues eso la hace mala persona. No, creo que no va por ahí. Pero además, para la época, considerando el hecho de que había quema de brujas y bueno, se colgaban a las brujas y demás, pues sí era como un punto no a favor de Elizabeth. Teniendo en cuenta que para la época la brujería era simplemente mujeres haciendo brebajes y pociones y o platicando juntas a las 7 de la tarde. O sea, haciendo brunch. Haciendo brunch y investigando cómo hacer tés más sabrosos, brujería. Cuélguenlas. Después de la muerte de su esposo, pasa un año y muere su hermano, el cual era su guía y la asesoraba para seguir recibiendo dinero de su familia. Sin esposo, sin hermano, sin fortuna y con los hijos ya adultos y fuera de casa, bueno, adultos estamos hablando relativamente para la época, Elizabeth se convirtió en la regidora absoluta de sus dominios, de una Hungría que en nada se parecía al lugar en el que había crecido. Sí, porque ya estamos hablando de que era ya estaba más sumido todavía más en la guerra, o sea, estaba peor, pues. Además que ya había nacido en otra región y luego la movieron a donde estaba. Y pues bueno, lamentablemente se quedó solita. Sí, Elizabeth ahora sí ya estaba, si antes estaba vulnerable sin su esposo, ahora con más ganas. Fíjate que esa era la palabra que estaba buscando, vulnerable, esa. Tienes toda la razón. Así era la idea que quería expresar. Por la misma época, su primo Gabriel I Bathory se convirtió en príncipe de Transilvania. Qué chido suena eso. ¿Qué prefieres? ¿Caballero negro de Hungría o príncipe de Transilvania? Príncipe de Transilvania, claro que sí. La princesa de Transilvania, Marcela. Ay, no, ya. Ahí te empiezan a ir los calmillitos. A salir.
Espérate, es que el caballero negro podría haber empalado gente, cortar cabezas y ser un chingón en la guerra, pero el príncipe de Transilvania no cualquiera. No, no cualquiera. Excuse me. Es Jimmy mi reina. Excuse me. Con el apoyo de la riquísima Elizabeth, de su prima, Gabriel se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Y bueno, sola, sin el apoyo de su esposo o hermano, quienes eran de confianza. Elizabeth quedó ahora sí, como dijimos, ahí solilla, en completa vulnerabilidad. Sí, porque la situación política de Europa en ese momento era complicada. Uh-huh. Y Hungría era un reino, estado de la monarquía española, pero antes de eso era parte del imperio germánico. Entonces, creo que en ese momento ya estaban, cuando estaba pasando todo eso, que se murió el esposo, el hermano, ya creo que ya habían regresado a ser parte del imperio germánico, pues. Uh-huh. Entonces, estuvo muy complicado. Eran épocas difíciles. Y bueno, pues aunque Elizabeth no hubiera participado, bueno, sí participó, pero más bien no hubiera hecho ella la declaración de guerra o lo que fuera, pero pues Le participó con, sí, con apoyo económico. con apoyo económico. Ojo, en la época estas, apoyo económico no iba nada más de oro. Podía haber sido grano, pudo haber sido vacas, pudo haber sido caballos, o sea, de eso era apoyo económico en la época. Ahora, algo de lo mucho que se decía de Elizabeth fue que ya torturaba a sus sirvientas, como lo vimos anteriormente con la carta. Y lo que decías tú, bajo la supervisión de Ferenc, del marido, pero nunca había matado a nadie. A nadie, no se lo permitió. Sí, hasta ese momento se supone que no había matado a nadie. Digo, que no dudamos que a lo mejor mató a alguien, porque era una noble. Se le pasó la mano. Se le pasó la mano y todo, pero las acusaciones exageradas que les hicieron y la manera en lo que lo hicieron, pues bueno. Pero ya lo veremos más adelante. Exacto. Y bueno, parte de la leyenda es que Elizabeth pasó a un siguiente nivel de crueldad cuando su esposo pasó a mejor vida. Cuando Ferenc falleció, Elizabeth le subió el nivel a su crueldad de castigos. Le soltaron la correa y se puso loca, mi rey. Sí, pues ya andaba solilla y andaba desatada, ¿no? Y es aquí, en esta parte donde Elizabeth le sube unas 3 rayitas a su crueldad, que llegamos a donde ella comete su primer error. Sí. Ya que después, allegedly, según, supuestamente, ya que después de varios años de matar inocentes por falta de víctimas y efectivo, a Elizabeth se le ocurrió montar una escuela para señoritas donde las jóvenes recibían los últimos años de educación formal, y todo esto con el afán de conseguir más víctimas. Porque aunque los campesinos y sirvientes se negaban a mandar a trabajar a sus hijas al castillo de al castillo en el que vivía Cheste. Es que estoy, de verdad, lo escuché, pero ya no me acuerdo cómo pronunciarlo. No pero te bueno, preocupes, ahí está. Debido a los rumores, las familias nobles de menor jerarquía pensaron que era buena idea enviar a sus hijas con la esperanza de que Elizabeth las instruyera en la etiqueta y protocolo de la corte de Viena. Pero los rumores eran entre el pueblo, ¿verdad? Estas familias nobles, supuestamente, pues enviaban a sus hijas de otras partes del reino, ¿verdad? Pero otras áreas, lejos. Sí. No ahí cercano. Porque bueno, ahorita otro punto a tomar en cuenta es que el reino de Hungría era mucho más grande que el país de Hungría de la actualidad. Uh-huh. Porque ahorita de hecho... Sí, pues con tanta guerra y todo. Ya está dividido. De hecho el castillo donde está... el castillo donde la región donde nació esta... Elizabeth, creo que ya ni siquiera es parte de Hungría. Y donde murió, que es donde está el castillo, es Eslovaquia o Eslovenia, pero ya no es Hungría. Vale. Entonces era mucho más grande. Ok.
Desafortunadamente enviaron a sus niñas a la muerte. En 3 semanas, todas las estudiantes de Bathory estaban muertas. Ninguno de los cadáveres fue entregado a sus familiares. Ahora, gracias a todas las acusaciones de las familias nobles que llegaron a oídos del rey Matías, este envió al primo de Elizabeth, el conde Durso, que tenía enemistad con ella. Y bueno, aquí este detalle pues es primordial, sí. Es clave el hecho de que tuviera enemistad con Elizabeth. Se dice que Durso recogió pruebas de unos 300 testigos que lanzaron una serie de cargos verdaderamente horrorosos contra la condesa. De lo que se dijo fue que Bathory quemaba a sus víctimas con hierros calientes. Las golpeaba hasta la muerte con mazos. Introducía agujas debajo de sus uñas. Derramaba agua helada sobre sus cuerpos y los dejaba congelarse en el exterior hasta la muerte. Los untaba con miel para que los insectos pudieran deleitarse con su piel expuesta. Eso se oye muy sí. Candyman. ¿Has visto Candyman? Sí. Bueno, cosía sus labios y les cortaba trozos de carne de sus senos y rostros. Esto suena muy heavy, o sea, va más allá de un castigo así de que, órale, te doy un zape por regarla en esto. Por tirar la sopa. Sí, esto va más allá. La acusaron de canibalismo, mientras que otros afirmaron haberla visto tener sexo con el mismísimo diablo. Y es que aquí ya es donde empieza todo el despapalle con la leyenda. Cada vez empieza a ir más para arriba. Sí, o sea, ya si era alquimista, si, no sé, consultaba con brujas y luego aparte castigaba a las sirvientas y luego todo lo que se le estaba acusando, ya la gente ya la había visto tener sexo con el diablo. Con Lucifer, con Satanás, con el diablo, como le quieran llamar. Acusaciones que inspiraron a su apodo, la Condesa Sangrienta. Así como los rumores de que ella era una vampira que se bañaba en la sangre de sus víctimas jóvenes en un intento de mantener una apariencia juvenil. También se decía que si alguna joven era bella, la mantenían cautiva para drenarle la sangre durante más tiempo para usarla como tratamiento de belleza. O sea que si eras guapa y trabajabas ahí, te chingas. Sí. Te fregas. Sí. Aquí se aplica lo de su belleza es su maldición. La suerte de las feas a las bonitas. No, aquí no. No, aquí no, ella agarraba parejo, nada más que una duraba más ahí de sangre. Se ensañaba. Dato extra. También después se dijo, esto sí lo he visto en varias partes, que ella era descendiente de Drácula, Vlad Tepes. Pero estuvimos investigando y no hay ningún dato que nos diga que ella era descendiente. O sea, no está en el árbol genealógico de Vlad el Empalador. Entonces, esto... A lo mejor, digo, yo lo checamos desde el punto de vista directo de la descendencia de Vlad. Él nació unos 200 y cachito años antes de Bathory. O sea que sí, pues sí, los años cuadran para que sea una descendiente. Porque pudo haber sido su tatarabuelo, pero no había línea directa. No había manera. Vlad nada más tuvo un hijo que trae esos genes poderosos. Un solo descendiente. ¿Sí? Pero pudo haber sido que a lo mejor dijeran eso porque habían algunos primos por ahí que no, y eran del área, o sea, sí. y entre nobles se casaban, entonces exacto. Para preservar el linaje puede ser por ahí algún primo lejano, no sé, pero directo no, directo no. 100% seguro, real, no fake, ya asegurado y rebuscado. Lo buscamos mucho porque la verdad nos llamó mucho la atención el dato. De que a ver si es cierto o no, pero no. Después de escuchar las acusaciones y de haber entrado al castillo y encontrar un sinfín de pruebas y cuerpos de jóvenes torturadas, Durso acusó a Bathory de la muerte de 80 chicas. Sí, según esto, encontró cuerpos... Sí, eso lo vamos a ver igual más adelante con un poquito más de detalle, pero sí, esto es lo que supuestamente
Durso encontró, Allegedly. como parte de la leyenda de la condesa sangrienta, cuando el conde Durso entró al castillo, que es lo que estábamos comentando, no encontró resistencia porque, como dijimos antes, Elizabeth no tenía quien la defendiera en cuestión bélica. O sea, no había ahí ningún ejército, nada. Y estos son puntos importantes de lo que queremos dar al final en nuestra opinión. Recuerden este punto. Este punto de que no había guardias. Es tal cual, ok. Ya que, como mencionamos, Elizabeth no se preocupó por su seguridad y la de sus bienes en el sentido bélico, en cuestión de tener guardias. Según la leyenda, lo que Durso encontró fue una sirvienta con muchos huesos fracturados. En las mazmorras encontró a varias jóvenes aún vivas, pero en condiciones deplorables, y por supuesto montones y montones de chicas muertas. Sí. Ahora, también se dice que por ahí salió un testigo que afirmó, y es que esto se dice, es porque en realidad así está el caso de Elizabeth. Se dice por aquí, se dice por allá, tal cosa supuestamente pasó. Y todos estos testimonios y todo se dice y todo esto, existen registros que hasta la fecha son públicos y están en la biblioteca de la región de donde nació Elizabeth, no recuerdo ahorita, pero existen todos estos documentos, algunos están al aire, la gente los puede ir a ver porque son exhibidos como parte de la historia de la región, donde están todos los registros del juicio y todas estas cosas bien interesantes, pero pues al final de cuentas son puros datos aventados al aire, pero bueno, esto lo vamos a ver. Bueno, este supuesto testigo afirmó haber visto un libro guardado por la propia Bathory, donde registró los nombres de todas sus víctimas. ¿Cuál asesino serial? Así de que llevo aquí mi conteo, maté a Panchita tal, me la unté en tal parte, yo no sé. 650 en total. Pero nunca se encontró el dichoso diario. Este diario, quién sabe dónde está. En algunas páginas y libros se dice que fueron 600 y en otros 650. Entonces está entre estos números. Está más o menos entre estos números. Como ya dijimos, pues esto está muy ambiguo. Otra parte de la leyenda es que muchos cuerpos se ocultaron de forma no muy discreta. Por decirlo así, no muy discreta. Digo, ya 600 cuerpos. Sí, es que ¿dónde los metes? Para empezar. ¿Dónde metes 600 cuerpos? Pero bueno, la forma en la que los habían supuestamente ocultado fue en silos de grano, lo cual pues no era nada discreto. La verdad es que pues no. Campos cercanos, jardines y ríos cercanos al castillo. O sea, ya era como que me vale, yo lo aviento ahí en el río, ya me la unté. Según esto, ¿no? Hay una ahogada. ¿Y por qué está toda tasajeada? Las piedras están bien filosas últimamente. No es cierto, ahorita vamos a ver. Este hecho levantó sospechas en el pueblo, pero el escape de una de las víctimas antes de ser asesinada permitió que las autoridades religiosas se enterasen. Vaya. Porque siempre andan metidos en todo. Claro, y tuvo que haber sido que justamente cuando había que entrar se escapó una víctima. Pero las 600 supuestas jovencitas que faltaban en sus casas en los alrededores no levantaron ninguna sospecha. Se inició un juicio en 1612, pero Elizabeth se negó a declararse culpable o inocente. O sea, ella no dijo ni sí ni no. Y se acogió a sus derechos nobiliarios. La ley impedía que una noble fuese procesada. Entonces fue encerrada en su castillo. La dejaron en una habitación en una de las torres de su castillo. Sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida, lo que se conoce como emparedar. Ahí la dejaron. Sí. En un espacio así. Sí, porque aparte, según esto, la habitación la hicieron más chica. Sí, le pusieron más blocks para poner las paredes más estrechas. Y de ahí viene el término de emparedado, fíjate. Por eso no me gustan, ya decía yo. Ay, sí. Como se veía venir, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza.
con la pena de muerte. El rey tenía derecho, casualmente, a quitarle sus posesiones. Con esa declaración sí. Ujú. O sea, así ya no las podían tener sus hijos. Porque por el hecho de que fuera declarada pena de muerte por sus crímenes. Ujú. Entonces, es como que era muy conveniente. Sí, muy conveniente para el rey que andaba ahí, Ujú. ya echándole el ojo a las propiedades de Elizabeth. Como dice Leo, pues con la excusa de las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Y si se fijan, no se hace hincapié en las sirvientas. O sea, aquí a la gente ya le Ni a habían la valido gente queso. del pueblo. Ajá, no. Ya no les importaba, era como que mató aristócratas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que lo de pegarle a la sirvienta, ponerle agujas, Nada. no había problema. Pero el primo de Bathory, Turso, le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. O sea, que la dejara ahí emparedada, ahí en medio de las paredes, a la pobre Elizabeth encerrada, pero que no le dieran la pena capital. Así es que la condenaron a cadena perpetua, en confinamiento solitario. Pobre Elizabeth. Sí. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, obviamente. Propiedades que eran de alto interés para el rey Matías desde hacía tiempo y bastante sospechoso, la verdad. Claro. Como decimos nosotros, qué conveniente para la trama. Qué conveniente para la trama. Y es que, pues, Elizabeth, siendo una mujer tan poderosa, porque era poderosa no en el sentido de un ejército, pero sí en el sentido de lo que le pertenecía, ¿verdad? Y aparte de que le estaba endeudado hasta las chanclas. Exactamente. El rey con ella. Exactamente. Los Habsburgo estaban endeudados con ella. Entonces, nosotros estábamos platicando, de hecho ayer que estábamos cenando, y pensamos lo siguiente. Seguro Elizabeth quiso cobrar, quizá, lo que Sí. le debían. Y a lo mejor de alguna manera no muy apropiada. Ujú. Esta es nuestra teoría, ¿verdad? No es que así sea. Pero quizá... Pero suena muy... Ajá. Quizá, o sea, ya no tenía a su hermano que era el que la ayudaba para seguir disponiendo de lo de la familia, de lo del dinero. El hermano ya no estaba, ¿no? Estaba su esposo quien traía más para la casa desde el frente de batalla, como vimos anteriormente. El país estaba en una situación, pues, complicadita. Y le debían dinero. Entonces quizá Elizabeth a lo mejor estuviera pasando por algún momento en el que necesitaba de sus bienes, no sé. Y quizá los pidió y de alguna manera estas personas pues no estuvieron muy de acuerdo. Elizabeth a lo mejor, no sé, que se haya puesto impertinente pidiendo sus cosas, no lo sé. Suena razonable. Pues sí. Pero bueno, sigamos. El 31 de julio de 1614, Elizabeth, de 54 años, dictó un testamento y ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos, los que le quedaban vivos, porque... Sí, no sobrevivían todos hasta esa edad. Exacto, pero pues que se dividiera entre ellos, para morir después de 4 largos y tortuosos años, sin haber visto la luz del sol, encerrada, viviendo entre sus propios desechos, porque algo de lo que se dice es que Elizabeth, y no nada más con ella, o sea, era común en la época necesitar gente que te ayudara para quitarte la ropa, o sea, porque eran, pues era que el corset, que usaban muchas capas, entonces se dice, ¿verdad?, que ella no podía quitarse sus ropas. Ok. Siendo el 21 de agosto de 1614 cuando la encontraron muerta, sin saber el día exacto en el que murió, ya que le llevaban comida cada 2 semanas. Y aquí hay 2 versiones, como siempre. Esta es esa versión que fue la que decidimos poner porque suena muy poético. Sí. Pero está la versión en la que se dice que una noche antes le había dicho al guardia que supuestamente tenían ahí que sentía las manos heladas
Y él le dijo, no, no tienes nada, vete a dormir, no hay problema, descansa. Y al día siguiente la encontró muerta. Pero pienso yo, ¿por qué tendría un guardia si está emparedada la señora? Si no se puede mover en su vestidote, o sea... Y que la dejaron ahí y según esto le iban a aventar comida cada 2 semanas. A veces encontré que cada una... las cantidades variaban, pero la mayoría decía que eran 2 semanas. Entonces decidí dejarlo así. Entonces, por eso se dice que le declararon la muerte ese día porque fue cuando la encontraron, pero pudo haber muerto unos días antes. O un día antes, 2 días antes, no sé. Pero pues está el 21 de agosto como una fecha aprox. Hoy en día no se sabe exactamente dónde quedaron sus restos y aquí también hay varias versiones, pero las vemos más adelante. Y pues los documentos de Elizabeth fueron sellados y se prohibió hablar de ella durante 100 años. Che, gente. Obviamente si algún familiar, si sus hijos, de alguna manera, no sé, que quisieran investigar qué fue lo que pasó, con lo poco que había en esa época, ¿verdad? Porque no había como huellas digitales, pruebas de sangre ni nada de eso, pero que quisieran leer los documentos, pues no. No, pues no. No iba a haber forma. 100 años. 2 años después, las hijas e hijo de Elizabeth fueron acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes. Y aquí es donde repercute ya en la familia el apoyo que ella le dio a su primo en aquel momento. El príncipe de Transilvania. El príncipe de Transilvania. Suena bien verde. Sí, suena bien chido. Esto supongo con la idea de terminar de destruir a la familia y adquirir todas sus tierras. La mayor parte de la familia Bathory-Nadashdy, que por cierto Bathory no se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así porque así se llama la muñeca en inglés. Sí. Pero sí tiene otra pronunciación y Nadashdy así se pronuncia pero se escribe diferente. Huyó a Polonia. Algunos regresaron a su país de origen después de 1640. ¿Cuántos años tuvieron que pasar después de la muerte de Elizabeth para que su descendencia pudiera regresar? Y la de su esposo. Y siendo su esposo un héroe de guerra de su país. Sí. Siendo ella una persona que poseyó durante tanto tiempo, bueno, su familia, ¿verdad? Y ella después, extensiones de tierra tan grandes. La verdadera historia de Elizabeth Bathory se parece más a esto. La condesa poseía tierras estratégicamente importantes que aumentaban la ya vasta riqueza de su familia. Como una mujer inteligente y poderosa que gobernaba sin un hombre a su lado, y como miembro de una familia cuya riqueza intimidaba al rey. Su corte fue en una misión para desacreditarla y arruinarla. El mejor escenario, al menos para forjar una leyenda, es que Bathory abusó de sus criados, pero no llegó a ninguna parte cerca del nivel de violencia alegado en su juicio. Y en el peor de los casos, ella era un demonio sanguinario enviado desde el infierno para asesinar a las vírgenes. Ambos hacen una buena historia, incluso si solo una de ellas es cierta. Ay. Amistades, ¿cuál es su opinión sobre Bathory? Miren, yo no digo que ella haya sido una buena mujer, porque se sabe que pues era parte de una monarquía, ¿no? Claro. Y con el poder que ella tenía, habiendo nacido en una familia pues de abolengo, en una familia de renombre que tenía historia, o sea, ella nació en cuna de oro, por así decirlo, en una época donde se acostumbraba pues castigar a los sirvientes. Yo no dudo que ella sí lo haya hecho, o sea, yo no dudo que ella sí haya castigado a sus sirvientes, que ella sí les haya pegado, que incluso que les haya aventado agua fría en el exterior. Ok. Pero lo de las doncellas, lo de las señoritas de su escuela supuesta. Mira, hay muchas inconsistencias. Vamos por partes. Yo, lo que dijiste ahorita, lo más seguro es que la corona le caló que le estuviera queriendo cobrar su lana. Y ahí fue donde dijo, pues al rey se le hizo fácil y dijo, no, pues de volada no hay nadie que la defienda, no tiene ejército, no tiene nada, más muchas Le cae mal al primo. Le cae mal al primo y a medio mundo, pues órale, me la chingo.
Yo le voy más a eso. Una, Sí. dos. O sea, bañarse con sangre. Ese es otro punto bien importante. Esa acusación de bañarse con sangre. La sangre se pega, se coagula, se hace bien gacha en la piel. O sea, Yo sí, no sí. sé si acá las amistades hayan tenido alguna experiencia con sangre. A mí me han operado varias veces. La sangre se seca, pero... Y se te queda pegada, o sea, Te está... apesta. Ajá. Y lo que yo le decía a Leo es que para la época la gente no se bañaba. Hay registros de reyes que se bañaron 2 veces en su vida. 2 veces. Y yo le decía a Marcia, imagínate bañarte con sangre de gente desconocida. Ahí te Las encargo las infecciones infecciones. en los oídos, la nariz, los ojos, la pantufla, o sea, en todos lados le pudo haber Sí, llegado. definitivo. O sea, y aparte, se tendría que haber enjuagado y, después del baño de sangre supuesto. Ujú. Porque si no, la mujer hubiera pestado horrible y se le hubiera notado. O sea, bueno, en las imágenes que seguramente les voy a poner aquí, pues ella andaba tapada hasta acá, ¿no? Traía sus vestidazos. Pero igual la peste, o sea, imagínate. Yo sinceramente no creo. Esa es una. Y luego la otra, los cuerpos. Que según esto, ya era tanta su obsesión de matar que ya le valía y tiraba los cuerpos aquí y allá, porque obviamente un cuerpo apesta. Ujú. Entonces no lo podía tener en su... Si mataba tanto como dicen, si los dejaba dentro de su castillo, pues el hedor ha de haber estado increíble. Entonces Ujú. tenía que estarlos aventando aquí y allá, todos los cuerpos aventándolos por ahí, que de forma muy no discreta, o sea, que donde quiera se podía... Ahora, eso es a lo que yo iba con el punto que les decía que guardaran en sus cabezas, amistades. La señora no tenía guardias. ¿Quién le tiraba? No más eso. Estamos hablando de una época en donde, sí, en las épocas modernas, la gente, ya las turbas, la gente entra a tomar castillos, pues lo que Ujú. le pasó a los Romanov, que entraron y los sacaron de sus camas y que entraron hasta la cocina y sacaron a todos y los degollaron, no me acuerdo bien cómo estuvo, Les pero dispararon varias veces y les dispararon. tenían, no los podían matar porque traían tantas joyas, Sí, que no les entraban ese está nice, pero bueno, Algún día les haremos ese archivo. sí, ya ves que los pueblos de alrededor ven que empiezan a aparecer cuerpos y es mi hija y es mi esto, pues se junta la No, turba sí, y que imagín. Y eran 6, o sea, sí, eran muchas chavitas como para que, o sea, la hubieran gente no se sido, amotinara ahí. hubieran sido, vamos a irnos leve, 50. Hubieran Ujú. sido 50, que 50 faltaban sí, familias, 50. hermanos, y tenían de un Exacto, chingo de hijos en esa exacto, época. 50 personas más los amigos y todo en un castillo sin guardias, nomás unas cuantas sirvientillas ahí. Obviamente la señora se hubiera muerto Mucho antes. quemada antes de que Colgada por fueran, bruja y quemada y exacto, que todo. antes de que fueran a enjuiciarla. Ahora otra cosa, por eso tampoco hace sentido lo que dicen. Yo por ahí estaba escuchando y viendo muchas páginas de que decían, era más fácil acusarla de De brujería. brujería y así le quitaban sus tierras de volada y que la fregada y muchas cosas, ¿no? Ujú. De que si es culpable hubiera sido más fácil que la Matara. acusaran de brujería. Ajá. Pero de hecho la acusaron de brujería. O sea, el hecho de decir que se De... cogía al diablo es brujería, ¿no? No, y aparte de decir que estaba metida en alquimia, que consultaba a brujas, que practicaba cierto tipo de magia, pues sí, ya la estaban La acusando, acusaron de brujería prácticamente. sin acusarla de Ajá, brujería. exacto. A lo Entonces, mejor no querían verse tan mal. vamos a despitarle. Sí, o Mataba sea, jovencitas y se las mataba. untaba encima. Exacto, o sea, vamos, toda la historia no tiene sentido. Y porque esa gente porque leí muchos historiadores que aseguraban que sí fue la peor asesina serial de la época, bla, De bla, la bla. historia, De está la historia. considerada. Está en el libro del Record Guinness que de hecho te comenté. Sí. Porque había gente comentando en la información. Bueno, sí, era como una red social del Record Guinness. Pero ahí ponían de que. ¿Y de dónde sacan? O sea, ¿dónde están las pruebas de que sí mató a tantas jovencitas para ponerla en el Record Guinness? Obviamente no hubo una respuesta, había otras personas que ponían respuestas ahí de que, ay, es obvio, o sea, no la quieres defender por ser feminista. Es que no tiene nada que No tiene ver. sentido. No, y es que aparte los archivos, o sea, también
¿dónde están las pruebas verdaderas? Y obviamente, si agarras a sus sirvientas y las torturas para que digan la verdad, pues ellas van a decir lo que tú quieras escuchar si las estás torturando, Exacto. ¿verdad? Porque sí, de hecho, torturaron A sus a sirvientas. sus sirvientas. Sí. Y más tarde, cuando sus hijos fueron acusados de traición, también se les torturó. O sea, no nada más fueron acusados de traición, Claro, fueron porque seguro torturados querían también. reclamar sus tierras o la Sí, fregada. posiblemente. Tiene sentido que, pues no sé, de alguna manera de que mi mamá dejó escrito que me iban a dar tal y tal tierra, no sé, lo que sea, y... Ah, pero tú, tu mamá ayudó a A su tu primo, primo. a tu tío sería. A tu tío, sí, cierto. Sí, en la guerra contra los alemanes, y eso es traición, y Pues ni modo. un montón de injusticias con tal de quedarse, pues, con Con la las tierra. extensiones de tierra que ella tenía y sus propiedades en general. Y pues es bastante obvio si es una Hungría que está pasando por hambre, o sea, por miseria, por las guerras, que Elizabeth quisiera de alguna manera tener Billete. un billete, ¿sí? Sí, porque si ni guardias tenía, significa que no había con qué pagarlos, ¿no? Ujú. Sí, porque estamos hablando de un lapso de tiempo de que unos 10 años, en lo que su esposo murió y luego ella... No, 4 o 5. 4 o 5 nada más. Entre que el esposo murió y la acusaron de esto, 4 o 5, Sí, 4. ahí está, 1604, 8 años. 8 años, 8 años. 8 años. En Pues 8 en años 8 años, te acabas el dinero. sí, pues teniendo servidumbre Sí. y no sé qué lujitos se diera Elizabeth, ¿verdad? Y en un país en guerra. En un país en guerra con hambre y con todo este rollo, pues sí. Yo le voy más a eso. Yo le voy a también a la teoría de que la señora era una inocente en cuestión de que no era una asesina serial. Sí, o sea, que los golpeaba que- y todo eso, sí. Yo no digo que fuera O a lo mejor mató- una santa, ¿verdad? Y a lo mejor sí mató gente. Pues, digo, en esa época, pues, Su oye. esposo empalaba gente. Exacto, o sea, a lo mejor sí mató gente. Sí. Pero así como una asesina serial que mataba a diestra y siniestra y que... Para bañarse en sangre sí se me hace muy sí, exagerado. ya se están bañando, o sea. Además, vamos a ver otra cosa, hay que ser bien sinceros. Después de la primera untada de sangre, yo creo que se te quitan las ganas de volverlo a hacer. Huele horrible. Huele horrible. Huele horrible, es incómodo, se seca, se pega. Sí, no, yo dudo de verdad. Sí. Pero bueno, amistades, déjenos su opinión en la caja de comentarios. Los estaremos leyendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y pues espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por habernos acompañado en este archivo correspondiente a la muñeca de la semana, que es Bathory. Memphis ha estado todo el rato atrás de mí en la silla, por eso estoy sentada así como perico en la orilla. Entonces si me veo rara es por eso. Va de nuevo. Amistades, se nos llenó la tarjeta. Se quedó sin espacio. Pero bueno, volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado en este archivo. La neta no sé en qué estaba cuando se me fue. Se nos fue. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden también compartirlo con gente que crean que le pueda gustar este tipo de archivos. Pero bueno, amistades, nos vemos en un próximo archivo. Hasta la próxima. Chao. Chao.